Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra, un programa de Canal 4 Más que tiene diversas características, entre las cuales se podrían enumerar. Bueno, la primera característica es que aquí está Pamela, no, Samantha. ¿Quién te cambiaste? ¿Pamela o Samantha? ¿Quién te cambiaste el nombre? No, siempre ha sido Samantha. Siempre he sido Samantha. ¿Cómo crees que ni me he fijado en tu nombre? Pues Es que ahí tiene tantas cosas en las cuales se debe uno fijar que a veces se olvida de fijarse en su nombre. Muy bien, Samantha. ¿Tendrías la amabilidad de decirle a nuestro querido público si es que hay la posibilidad de que te acuerdes de los números telefónicos? Si no te acuerdas, aquí está el papel para que los leas. Bueno, los teléfonos son 840-7090, A ver, ¿seguro? 842-3500, Lele. 01822-55-222 y 840-7350. Ese no es cierto. Sí, está bien, está bien. ¿Ya está los dije bien? Sí. Sí, los dijiste bien, ¿eh? Ay, bueno, antes de que se me olvide, quiero mandar un saludo a mis amigos de la Halo Party y a Javier Ahumada. Le mando Es que abrazos no te puedo y dejar besos. sola. ¿Cómo te atreves a...? Nunca se pierden el programa. No te lo creo, porque si pertenece a la Halo, y tampoco groserías, aquí no. Jalo es una grosería que se usaba antes y que quiere decir yo te regreso tu ofensa, ¿no? Yo jalo, decía. Si tú dices jalo, el público de nuestro programa lo toma a una palabra gruesa, que habla castellano. que habla castellano. Todo eso en una joven, en una niña como tú, se oye fuerte, ¿eh? Entonces se borra eso que dijiste. ¿Quién sabe qué será eso de...? Es un grupo que se unen a jugar. Imagínate tú, imagínate además, y seguramente pertenecen a esos beneficiados de Hank Ron o de Krill, tú no sabes de lo que hablo, obvio, que les dan permiso de que la juventud se pudra en casinos. Pero no es juego de casino, es juego de Nintendo, Xbox. Peor, fíjate, peor. Bueno, te la valgo por hoy, ¿eh? Bueno. Mucho gusto saludarte. Entonces, igualmente. Oye, tú y esas del Halo Party, ¿qué edad tienen? No es cierto. Ya, basta. Bueno. Juanita, mucho gusto. ¿Cómo le va? Clemente Landa, mucho gusto. Manuel Munguía, mucho gusto. Buenas noches. Señorita licenciada Lucía Tepole y también a Itzel Rodríguez, mucho gusto, Itzel. Y mucho gusto a Dan Josué Brangalindo. Muchas gracias. Jóvenes, ¿qué quedó de la semana pasada en nuestro programa Sopa de Letras, que sí habla español y no jalo? Hablar de jalo es hablar de jaladas ideas. Digo, ¿será? Una serie de jalos, ¿qué cosa es? A veces, Bueno, habló la señora Josefina Martínez de aquí de Jalapa y ella preguntaba la diferencia entre una mantra y un chakra. ¿Y una mantra? No, entre una mantra y un chakra. Sí. Chakras son los puntos sagrados que tiene la religión hinduista y el budismo también, que supone que son 7 puntos que hay en el cuerpo, en los cuales se concentran la energía, o como ellos lo ven de esa manera, ¿no? Diciéndolo muy pequeño y muy sencillo. Están en la cabeza, en la parte de hasta arriba. El primer chakra es la parte sexual, ya sea del hombre o de la mujer. El segundo Lo chakra, pensé, fíjate. bueno, el Sí. segundo chakra es como el plectro, ¿cómo es el plectro? Plectro. Plexo solar. Viniendo de abajo, de arriba para abajo. Es que arriba es el 7, o sea, empieza desde abajo para arriba. Bueno, Viniendo de la se parte los de- creo, no le sigas porque va a haber muchos puntos flexibles. Son 7 ahí. Son 7, el último es el de la cabeza. Mientras que una mantra es un canto sagrado que tienen, y el más famoso de los mantras es el llamado Om, que se supone que para muchas religiones es la primera palabra o la palabra primordial con la cual se creó el universo también. Se genera energía. Otra de las Esta es Samantra. mantras De los más mantras. famosas, No, ese es Samantra. no, ese es mantra, es el famoso Hare Krishna, que también es una mantra muy conocida entre todos. ¿No será en masculino? Si son cantos. Pues es que más bien la diferencia, bueno, los chakras más bien los chakras lo que hacen es que el cuerpo se mantenga en equilibrio Sí, y la energía pero digo, corra en todo el cuerpo. ¿Será un mantra ¿Un chakra? porque si es un canto? Bueno, un chakra chakras es en plural, ¿no? Ajá, Serían todos, pero un chakra. En el caso de mantra, ¿es femenino o masculino? Los masculino. Bueno, entonces un mantra. mantra. Un Sí, mantra. porque estaban diciendo una. Y Sí. chakra, hubo una revista hace
una gran cantidad de años que va la chacra. Parecería ser, a ver si es un argentinismo o es español. No, esta palabra es de origen hindi, seguramente. Es de por ahí. No. La chacra me parece que es una hacienda o rancho en Argentina. En el término de esta revista, en Sudamérica sí hay una palabra que designa a un ranchito. A un ranchito, Sí, ¿eh? sí, chacra, sí. Sí, yo me acuerdo de niño haber leído la revista La Chacra, que llegaba para hablar de cosas del campo. Pues muy bien, señora Pilar Martínez de Veracruz, y dice que le gusta y que este programa es predilecto, es el programa predilecto de su casa y le agradecemos mucho y un saludo afectuoso al puerto. Espero que se libró, ¿verdad? Sí. Sí, afortunadamente del huracán. Capitán Juan Carlos Sánchez se recuerda al Caballero de París y le agradezco y comenta que el programa pasado inició hablando de la fidelidad y que hoy en día la fidelidad solamente está en los aparatos de alta fidelidad. Sí, la fidelidad pues es no sé, pero se puede ser fiel a una mala costumbre, ¿verdad? También se puede hacer. La fidelidad no implica que el objeto al cual se le sea fiel sea un objeto óptimo. No necesariamente. ¿Eh? Puede haber apego a algo que no sea bien visto, por ejemplo, por otros, ¿no? Pero cada quien se aficiona y se fideliza. Sí. El sentido de fidelidad Sí, de claro. yo, por ejemplo, siempre he sido un caballero de una gran fidelidad al objeto del amor, es decir, a mi compañera, eso sí, Sí. me podrán reprochar Cualquier otra cosa, menos ser un hombre infiel, que tenga esas características. Eso es conocido y no me jacto de ello, ¿ves? Ni mucho menos. Viva los infieles. No. Armando Castillo Reyes menciona que filosofía, si es acaso el estudio de las causas de las cosas. Así lo definen algunos teóricos. Dicen el estudio de las causas primeras de las cosas. Y pareciera a veces una repetición innecesaria, pero en filosofía vale decir así. Las raíces son amor a la sabiduría. Sí. Filos y Sofía. La A ver, sema- tenía otras, Clemente, por ahí Venga, Clemente. pendientes del anterior. Habló el señor Juan José Hernández de Osulama, Veracruz, y él preguntaba de dónde viene el término serendipia. Sí. Este término hoy se está utilizando para aquellas cosas que normalmente se descubren casi por casualidad. Por ejemplo, la penicilina, que es una medicina que se descubrió debido a que el investigador que estaba trabajando con hongos, arriba de él estaba trabajando otra persona con una medicina, vuela, cae a los hongos en donde estaba trabajando y descubren precisamente ese polvito blanco que ahora era la penicilina. Serendipia se refiere precisamente a un si no eres cuento. tan amable, Sí. cosa ya descubierta desde mi lejana infancia en los, ¿cómo se llama? Donde están las vacas, que es un Establo, los pesebres. pesebre. Establos y pesebres, con la humedad y el ambiente tan especial y no precisamente limpio ni propio. En las vigas, donde hay mucha humedad, la pastura, salen unas bolas, son unos hongos así. Eso, cualquier ranchero de por allá sabía, y nosotros de niños también, que en una cortada, rajada, cuarteadura, pie, Por ejemplo. cortado, se pone uno el hongo y santo remedio. Lo cual, andando el tiempo, era simplemente que esos hongos tienen un principio de penicilina. Tienen propiedades curativas. Pero propiedades, pues, tienen Pero penicilina. debido al contenido antibiótico. Sí. Bueno, Ahora, ese término precisamente, el de serendipia, es un neologismo, viene de serendipity, que es una palabra americana. Se basa en un cuento que se llama Los Tres Príncipes de Serendip. Serendip es una isla que está ¿Son actualmente... los hijos de algún político? No. No son ni los Agún ni ninguno de ellos, ¿no? Los tres Nombre de príncipes de alcurnia. Serendip, que precisamente se caracterizaban por resolver sus problemas de una manera casi ingeniosa, sin que ellos decidieran la decisión, sin que ellos lo pensaran así. Sí, eran tres jóvenes que gobernaban durante un tiempo lo que hoy es Ceilán. Serendip es el nombre que recibió en alguna lengua asiática Ceilán, y después se fue quedando como Serendipia. Se deduce que de ahí puede también proceder nuestra chiripa. Ah, Sí, sí, de también. chiripa. De Chiripán. Chiripara. Fonéticamente son muy parecidas, y hay quienes aventuran decir que chiripa y serendipia son de la misma Chiripa raíz. no tiene nada que ver con un sombrero, No, es Juanita.
De ahí el término acuñado por Chespirito de chiripiolca. Que le daba la chiripiolca. Sí. Es curioso también el hecho de algunos hombres de los medios de comunicación actuales con la tendencia de hacer palabras para trascender. Sí, y con la intención de probar, porque le ponen el termómetro a la gente con frecuencia, y si dice para nada, quiere decir que ya cayó. Ya cayó. Y si le da la chiripiorca, también cayó. Sí, claro. Sí, entonces, Y si dice una cosa, el 1 de enero, sí, y si dice como una cosa y dice otra, entonces también ya cayó. Eso es lo que hay que tener y si precaución. dice eso. Bien, también cayó. Son maneras de... No es tan simple como parecería. Son maneras de establecer un dominio, inclusive por el lenguaje, en un pueblo. Los pueblos, ¿quién dijo? No me acuerdo, pero entonces, a ver, los pueblos que pierden su libertad empiezan por perder su lenguaje. Entonces, el hecho de que sean los medios de comunicación los que establezcan la manera de hablar es una manera de apropiarse una característica del pueblo. Por eso cuando un viejo aquí ella decir, estuvo chidísimo, hijo, y puede ser una persona adulta muy grande, que él no aprendió en su infancia a hablar así. Sí, porque así. es una forma de apropiarse de uno de los elementos de identidad más importantes, que es el habla. ¿Por qué es importante? Porque de esa manera establecemos que haya diferencias entre un niño yucateco, entre un niño yucateco y un niño del Distrito Federal y otro de Jalisco y otro de Veracruz, pero ahora sí voy a utilizar intencionalmente un anglicismo, si los estandarizamos, los podemos convertir en consumidores, en compradores, en seguidores de una corriente juntos. Ese es el peligro. Forman parte de la misma cáfila. Sí. Caterva. Rebaño a veces. Rebaño. Con perdón de Dime los... la diferencia entre una caterva y una cáfila, dijo. No, cáfila nada más. Caterva es un grupo de maleantes. Más bien es peyorativa. Sí, es peyorativo, sí. No tienen que pertenecer a ningún partido político. Necesariamente, pueden irse por la libre. Pueden ser independientes. Sí. Y bueno, cáfila es otra forma de decir lo mismo, nada más que de distinto origen. Esta es una palabra de origen árabe. Sí. Cáfila, sí. Y, la caterva no, la caterva tiene origen en el Mediterráneo. ¿De torvo? Quizás. Sí, una reunión de personas torvas. Sí. Torvo es de mala leche. Recio, es agresivo, es violento. Hijo, sí. Hay otra palabra, esa sí la vas a explicar muy bien. Ergástula. Sí, ergástula es un grupo de personas a las que llevan a un trabajo forzoso. Son generalmente presidiarios, por ejemplo. Es lo que se llama una cuerda. Una cuerda de reos, es una ergástula. Por ejemplo, a los galeotes que se encuentra Don Quijote en una de sus andanzas, es una ergástula. Quiere liberar. Es una ergástula, sí. Porque viene de ergon, trabajo, los llevan a un trabajo. Sí, lo que pasa es que en la significación que tiene es gente de mal vivir y de mal hablar, inconformes y enojados. Aunque no siempre compartían las cualidades entre todos, porque muchos eran apresados por simplemente ser inconformes, no por ser maleantes. Sí. Entre los que encuentra Don Quijote, por ejemplo, va un escritor y no es exactamente de la misma laya que los demás. Y sin embargo va ahí porque se atrevía a escribir cosas que no eran bien vistas en su tiempo. Ginés de Pasapilla. No. Había uno que no era bueno, pero en fin, eso es muy curioso, eso de Don Quijote. Y perdón, don Jorge, ahorita que habla... la pregunta de la enciclopedia, adelante. Vamos a tú. Antes de decir la pregunta, ahorita que estaba mencionando Manuel a la novela esta de caballería de Don Quijote, el señor Antonio Domínguez de Platón Sánchez también preguntó por qué la palabra Patagonia, que es una región de Argentina. Bueno, Patagonia fue el nombre que le dio Fernando de Magallanes a los indios tehuelches, que estaban en esa parte, precisamente en la parte más sur de nuestro continente. Y como estos indios eran muy grandes, muy altos y muy patones, vamos a llamarle así también ahí, él les dio el nombre de Patagón,
referente también a una novela de caballería que se llama El Prima León, en el cual precisamente Patagón es un gigante. De esa forma ya a la región y a las personas que están ahí les llaman patagones, patagonios, y esta región está llamada por esa forma. Bueno, Haciendo alusión al físico, Haciendo haciendo alusión alusión a lo que tenían. a su manera de... dice que puse mal a la Samantha. No. Y es que la realidad sí, perdonen ustedes, es que no nos habíamos puesto de acuerdo y entonces felicitar instituciones de carácter no dudoso, sino simplemente que van en contra de la idea del programa, pues eso es nada más eso, pero fue en broma y ella sabe ella que la aprecio muchísimo, la respeto. ¿Cómo cumplió un caballero? Como te decía, ¿no? Gracias, don Javier Ahumada. Como comentario chistoso, no le veo el chiste, don Cesario Suárez Naranjo de Coatzacoalcos dice, sí que está viejo usted, porque esa revista se publicaba, La Chacra, en los años 40 y 50. Pero ser viejo no es un atributo despreciable No, necesariamente. es chistoso. Gracias, don Cesario. Sí, era una revista que llegaba a gente de campo. Bueno, en todo caso, mi padre fue un hombre de campo y le llegaba y ahí leíamos muchas cosas muy interesantes acerca de las cosas de un rancho. Y Que sí, por cierto, perdón. sí significa granja, viene del quechua. Que sí. ¿Es el quechua? Sí. Sí. Así es. Bueno, Raimundo López Mejía pregunta a la maestra de náhuatl, ¿qué es nonotza? ¿Sabes dónde está nonotza, señorita Lucía? No, notza quiere decir me llama. Me habla. No, me habla o me llama. No, notza, me llama. Pero Eso no creo que sea el significa. nombre de un lugar. Pero ¿eh? no. O no sé yo si Desconozco sea que topónimo. exista algún lugar. Generalmente terminan con locativos como Ujú. clan, Tla, co, co, pan, pan, apan. apan. Esos son los locativos que identifican a lugares No. de origen náhuatl. Algunos de Sí. los locativos. Ahora, y aquí entre Nox, aquí entre nos, habría que recomendarle a nuestros colegas, y me recomiendo a mí mismo, de saber la pronunciación correcta de los lugares toponímicos. Topónimos o toponímicos. ¿Ibas sí. a decir eso? No iba a ibas decir, eso. no. Bueno, los lugares, ranchos, rancherías, porque la riegan, pero además a propósito. El otro día estuve, no voy a decir en qué canal, obvio. No, pero por ejemplo, el señor Alanis, obviamente todo el mundo sabe que hay un señor que se llama Alanis. Y la calle de Azalea. Oye, todos conocemos a la Azalea, ¿no? Y luego Apazapán. No, hombre, pues eso es No. Apazapan. Y otros así. Sí, como aquel que... No, es que creen que ignorando eso tienen más jerarquía. Sí, les pasa como aquel locutor que en vez de decir tal cosa es poner la iglesia en manos de Lutero, dijo en manos de Lútero. Sí, Sí, acentuó mal el apellido del Sí, religioso, sí. Sí, esa fue una chica que se llamaba Gloria Evelyn, que se caracterizaba por tener el fleco, así era una güerita muy simpática. Entonces en el 15 de septiembre se leía las características de don Miguel Hidalgo y estaba don Fernando Marcos. Y don Fernando Marcos escuchó y claro, brincó, pero ella dijo, en aquella época se hicieron investigaciones y se consideró al padre Hidalgo como hijo de Lútero. Sí. Y don Fernando nomás se chivió y ya luego al ratito dijo, pensemos que Lutero era un hombre Sí, claro. tal y tal y tal, pero no la corrigió redondamente. Directamente. Era una chica muy, muy simpática, obviamente hacía grandes esfuerzos porque la primaria evidentemente le faltaba, pero hacía muy buena figura en la Y tele. don Fernando Marcos, aparte de abogado, era filósofo. Era un hombre muy Sí, culto, sí. fue cuando llegó a Imevisión, fue al programa, fue a Sopa de Letras Ah, sí. precisamente y Se estuvo enojaba. ahí. No, estuvo ahí entre No, pero cómo no. los maestros. Y Sí. también fue al juicio de los niños. Sí. Fueron las respuestas mucho más trascendentes. Era un grupo de muchachos, se llamaba La Casa de los Muchachos. Tú no ibas a ese. No. Y entonces, no, ya no era muchacho. Ya no estaba tan Ya no era muchacho. Dice don Fernando Marcos, siempre muy filósofo, Pero defensor de su deporte favorito, defensor sí. y de los patrones totalmente. Dice, díganme, se le enfrentó a todos los muchachos, programa en vivo, díganme qué deporte o qué espectáculo en el mundo genera más atención que el fútbol.
cuando tantos millones han visto la Copa del Mundo, ¿qué otra cosa atrae tanto al mundo y le causa tanta preocupación e interés que el fútbol? Y se levanta uno y dice, yo le digo ¿cuál? El hambre, don Fernando. Mole. Más que ese no se Sí, televisa. y grado otro dice, el sexo. ya se quedó de a 6, don Fernando. Bueno, la mueblería que está muy bonita, la mesa y las sillas, ya las vieron, no se ve. Euromuebles, don Jaime Reyes Aguirre, gracias, don Jaime. Ávila Camacho 240, casi esquina con Jicotencatl o Chicotenca. Chicotenca del Chico, no, bueno, Jicotenca. El 890-6531 aquí en Jalapa, Euromuebles. Luego les paso algunas vistas de su mueblería, pero están muy sólidas y muy bellas sus mesas. Bueno, a ver, licua o licúa, compañero. Licuo. Los verbos terminados en ciar, giar, cuar, indica la regla que deben conjugarse sin romper el diptongo. Yo adecuo, tú adecuas, él financia y yo licuo. Sobre todo financia, que todo el Sí. mundo, hasta los políticos y los del banco y los banqueros y las empleadas, bueno, pues obviamente, financio. las que aperturan una cuenta dicen que financian. Ahí está, financian. Y es financian, ¿verdad? Sí, financia. Bueno, y sobre esta, Socorro Medina de Coatzacoalcos, gracias a mis amigos. Oigan, ya inviten a su teatrito, que es que es muy chulo el teatro, y eso, ahí hay que ir un día con la nostalgia. Hay pero que ir. Pura cosa exterior, hay que consumir lo que El Estado produce. ¿Cómo, bueno, esa? Se dice jalar o alar con H. A ver, clarifica esa babosada. No es ninguna No, babosada. así lo quieren decir algunos, ¿no? Bueno, se escribía antiguamente con H, pero esa letra inicial se aspiraba y entre nosotros ya es jalar porque el uso terminó por convertir esa palabra Imponerse. en jalar. O esa letra en J. Sí, esa letra en otra grafía y con tuviera el ese mismo sonido. sonido. No, sí. pero eso obedece a la tendencia que hay en la televisión de que, por ejemplo, Gatiana, era un artista que había antes, hace mucho, había una que le decíamos Gatiana, pero no era Gatiana, era, creo, Tatiana. Matiana o Tatiana. Tatiana. Nosotros le decíamos Gatiana. Entonces esta, que era así repelente, decía, ¿cómo decía? No decía amiguitos, sino decía amiguitos. Ese le ponía de ahí viene una aspiración una inicial. A aspirada, ¿no? Amiguitos. Ahora, bueno, en fin. Hola. Jola. Bueno, es como aquellos que van a vivir a Argentina y regresan trayendo el she, ¿no? She, La she que Como ponen. los que van a España y luego pronuncian de otra manera. Hombre, claro que yo estuve allá, hombre padre, Es que que tú no estuvo has bien el visto, fútbol. Macho, muchas cosas, macho. Es que donde fueres Sí. es lo que vieres también. Sí, Mucha muy gente bien. que sale de su Y por cierto, lugar hay- de origen Hay un llega refrán hablando así de otra manera. en el cual dicen no saber ni jota. Ah, Jota es una palabra que se utilizaba principalmente en el hebreo como introducción para todas las demás palabras. Entonces se supone que alguien Era la la yod. yot, la jota, sí. que ¿No hoy tenía, ¿no? yodas? Yot. Yo, No yodas. No la yodas. No la yodas. No estés Era no saber ni yodiendo. jota era no saber ni siquiera lo mínimo necesario La La para entrada, ¿verdad? Bueno, Saúl Juárez y del Valle, Saúl Juárez del Valle, saluda al programa y pregunta, ¿cómo? ¿Transfagueado? ¿O transfaguear? ¿Transfaguear o ¿cómo? ¿Transfagueado? no. ¿Hay transfigurado? Y hay- ¿Transfuga? y tráfago también, ¿Y que tráfago? es el trabajo excesivo de ¿Qué quiere decir exactamente cuando una mujer se refiere obviamente a otra mujer y dice que es una transfuga del metate? prófugo. Esa es prófuga del metate. Prófuga. Ay, perdón. O tránsfuga, ya quienes lo quieren decir más elegantemente, dice tránsfuga. Bueno, pues, lo que quiere decir es que Se huyó. se piensa erróneamente que las labores propias De la del mujer. sexo femenino Ese es- son las de la cocina, entre ellas Las labores el domésticas. metate. metate. Y que ande en otras actividades es como decir renunció a su condición natural, pero no es así. No, lo que quiere decir
es que accedió a una clase superior teniendo los vestigios de una clase hipotéticamente inferior. Sí, que cree haber accedido. Sí, Sí. y es irónico. El Claro. dicho es. Y es transfuga. mordaz. Y un transfuga en realidad que es alguien que huye. Alguien que huye. Que huye, sí. ¿Eh? Que se escapa de. Bueno, Aunque también hay una palabra que es tráfago. Tráfago, sí, el tráfago sí es. pero ese transfaguear a lo mejor es No, no, a lo mejor es un término de alguna fábrica. sería transfuga. ¿Eh? O nada más. Sí, no, no. Lo vamos a buscar entonces. A ver, ¿qué es un cuñado, y qué es un concuño? Ah, cuñado es el hermano del cónyuge. cónyuge o de la cónyuge. Ese Un es el pariente cuñado. El hermano de la político. esposa. Hermano de la esposa o hermano Hermana. del esposo. Ese es un cuñado. ¿Y el concuño? Y el concuño es Cuñado 2 veces. no es el marido de una cuñada. Ese es concuño. Ese es concuño, Ah, sí. ¿sí? Bueno, ¿cómo te gusta decir? ¿Papanteco o papantleco? Papanteco, porque la partícula teca, indica procedencia, ser el señor de tal parte, quiere decir. Se prefiere papanteco, El originario de. Yo soy Sí, banderilleco. original. Puede ser banderilleco. originario de, sí. Hay, por ejemplo, un guapango que muchas veces lo publican como el tepecintleco y se prefiere, quienes dicen bien el náhuatl, dicen tepecinteco, porque es teco, el señor el originario de tal lugar, Como Oriundo de. oriundo. sí, el de los tacos, que le podría poner un nombre fácil a su establecimiento, pero era de se llama el lugar el Ixtacamaxiteco. Ah, muy bien. Entonces ya quedó Sí. fácil, ¿no? Sí, pero debe decirse que algunos gentilicios son impuestos o elegidos por sus mismos tenedores. Por ejemplo, los habitantes de Mazatlán, Sinaloa, a ellos mismos se llaman mazatlecos. Y los Que no son habitantes de la sierra... culiches, No, Culiches es de Culiacán. en el Sí. buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra, sin que des ninguna orientación. No, yo no ni te voy a dar nada por el estilo. Entonces, en cambio, los habitantes de la sierra de Oaxaca se llaman a sí mismos mazatecos. ¿Sí? Entonces, Bueno. ahí sí puede variar por esa razón, pero la que se apega más al origen es teca. Señor Gómez, gracias, muy amable. Sí. Irma Urbina pregunta si le pueden orientar si hay A ver, algún- por ejemplo, Aguascalientes, díganos ustedes algo ¿Cómo, de... cómo se nombran Sí. a ustedes? A ver, viene. Pues Que ya muchas lo- veces dicen que son hidrocálidos o también aguascalentenses. Entonces, Pero ustedes siendo originarios de allá, ¿Cuál ¿cómo? prefiere? Bueno, ¿Cuál y ya ha prefieren? surgido una nueva que es aquicalidense. ¿Cómo? Aquicalidense. Sí. Aquí calidense dicen muchos, Calidense. Esta es de pero ellos Televisa. no ¿Pero lo han eso se le terminado de acaban de aceptar. inventar o No, qué? sí. Sí. Allá casi no Se se acaban escucha. de inventar. Ahora, me decían que hidrocálido no les gusta mucho porque tiene 2 raíces y aguascalentense no. Lo que se está usando allá, lo que usa la prensa es los hidrocálidos son los de la ciudad y los aguascalentenses son los de todo el estado. Ah, bueno. Así se está usando. Está bien. Ujú. Bueno, ¿hay alguna persona o publicación que le enseñe a hacer décimas? Sí, sabe. acá Sí, Manuel. Irma Urbina Manuel. López. Sí, Gracias. sí hay alguna publicación que nos deje sus datos y yo le Ah, pues, informo. te lo Sí, hay Pregunta. una muy divertida de un maestro de Puerto Rico que dice, la décima está en tus manos, es para niños y efectivamente con un juego de los 10 dedos nos enseña cómo hacer Décimas. Está bonito. Raimundo López Mejía pregunta a la maestra de Náhuatl qué significa Nonotza, Nonotza, me llama, el hijo del Mechinotza Yayo. Sí, eso sería, ya me está estuvo. El llamando. hijo del Yayo. ¿Qué como el hijo del Yayo? ¿Qué es eso? del El rayo. Del rayo. Ah, pues este es una R, joder. Ah, hijo ¿cómo se del dice en rayo. náhuatl? El hijo del rayo. Rayovac. rayo. Sí. No sería sería Rayo Tómalo, tómalo, ¿no? Radiozón. Sí, por favor, podría dar una dirección, no puede localizarlo, cita. Que Laura Reza, que si tú sabes de chakras. pues sí, bueno, es que tomé una clase, un curso de yoga. Entonces mi profe me empezó a explicar más o menos. Bueno, pues Laura Reza
no le puede llamar a usted porque no dio su teléfono, pues si da su Bueno. teléfono ella le llama Ok. para que le explique. Muy bien, In claro. situ, no, pues dice, aquí te pico y aquí te pico. También. Sí. El contador Luis Romero de Veracruz. Gracias, don Luis. Saludos afectuosos a Veracruz. ¿Cómo se conjugaría el verbo degollar? Yo te degollo, yo te degüello. Degüello, Daniel Vega. Es Como dijo, irregular eso por lo inventó el dictaminación. chino. Dice, o con la bolas o cuello. Cuello. Adelante. Bueno, la semana pasada, por esto o por lo otro, se quedó, y les juro que aquí está doblado, que me envió José Ravelo. No, José Reveles. 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 Ah, pues, Reveles, sí. Su libro que hoy no mostramos para que nos dijeron, no, es que entonces sería publicidad o propaganda, ¿verdad? El libro se llama Las manos sucias del pan. Pero en estas épocas ya cualquier cosa que presentes puede ser publicitaria. Sí. Pero nosotros no debemos hacer publicidad de carácter, digamos, electoral, ni mucho menos. Proselitista. Ni proselitista, ni nada de eso. Pero como ya habíamos rifado, ¿cómo es que se llama el libro? Las manos sucias del pan. ¿Será así el título? No me acuerdo. Bueno, no trajimos el libro expresamente para no mostrarlo, porque podría prestarse a decir, bueno, ¿por qué lo muestran? Sí. ¿Es acaso que han dejado de ser panistas, tú en ese caso? Yo jamás lo he sido, ni lo quiero ser. No, tampoco, no aproveches ahí. Sí es panista porque le gusta el pan. Sí, panero. sí. Exacto, el pan. Bueno, profesor, por favor, Juárez 126 el lunes. Tiene usted un libro de estos que se llama Las manos sucias del pan, de José Reveles. Con prólogo de Lorenzo Meyer. De Lorenzo Meyer, que es una personalidad, Historiador. son buenas personas, grandes personalidades periodísticas. Profesora Angélica Valdés, 1. Luego, ¿quién más está por aquí? Fernando Velázquez Báez, 2. María Villa Cabañas, 3. Margarita Castillo, 4. Ramón Sosa Terán, 5. Cristian Mario Holanda, 6. ¿Y quién más? Y Juana Céspedes Ponce, 7. Y Teresa Peña, ¿qué? Bautista, 8. José Pérez Coronel, 9. Y José Luis Pérez Landa, 10. Por favor, Samantha. Samantha, ¿dónde está la mantra aquí? Mantra es otra cosa. Samantha, por favor, que eso queda para los libros el lunes en Juárez 126 en la Casa Vieja. Les vamos a obsequiar, ¿qué cosa es lo que les vamos a obsequiar? Esta La está enciclopedia. de peluche. Siglo XXI, ¿cuántos tomos son? 9. 9 tomos y un montonal de Discos CD. compactos. ¿Son CD? ¿Qué CD? Disco compacto. ¿Y entonces para qué? Si está escrita, ¿para qué la ponen aquí nomás? Porque es una forma de ver los contenidos en una computadora. Ajá. Bueno, entonces como si te regalaran 9 tomos, Sí. vale ya una feria, ¿verdad? Entonces le regalamos a usted por cortesía de, ya sabes, Sí. del gobierno del estado. ¿De qué lengua procede la palabra huracán? No digan regiones geográficas. Si quieren... No, tiene que decir la lengua. Ah, bueno. Sí, porque si pueden decir Bueno. regiones. Ujú.
¿Hay una lengua establecida? Sí, es una lengua establecida. Claro. ¿No hay lugar a dudas? No hay duda. Sí, de no, la procedencia. no viene del inglés. No, Por eso no, ya porque muchos creen que hurricane. Oh, yeah. Hurricane. You know. You know. Entonces, no viene de qué lengua procede la palabra huracán. No región geográfica, sino lengua. Ya dijimos, ¿eh? A ver, en la Patagonia no había indios, había indígenas. Claro, es correcto, ¿no? es correcto. Abelardo Indios, los de Hernández. la India. Sí, gracias. Siempre ha sido parte de la confusión de seguir llamando a las personas de origen indígena como indios por el error que cometieron en algún momento los colonizadores de decir que habían llegado a la India cuando no era así, era un continente. Vamos a hacer fácil una cosa que es complejísima. Alfonso Portilla dice, ¿qué significan o qué constituye o qué son los códigos lógicos, estéticos y sociales de la lengua? Son palabras. Un código lógico, un código es un... Digo, ¿qué cosa puede ser? Las oraciones están compuestas de sujeto, verbo y complemento. No, esos son códigos gramaticales. Códigos lógicos son los que tienen que ver con la forma en que estructuramos la lengua con base en nuestro pensamiento. Se dice que la lengua tiene en muchas ocasiones su propia lógica, porque pensemos, por ejemplo, en un dicho: a fuerzas ni los zapatos entran. No son los zapatos los que entran. Entre el pie. Es el pie. Son los pies. Y sin embargo, entendemos qué es lo que se quiere decir con eso. Ahí tiene, digamos, una lógica muy propia. En América decimos, o en México más específicamente, ¿quién está ahí? Y decimos, no hay nadie. Son dos negaciones, y en la lógica Pero yo formal, estoy ahí. en la lógica formal, dos negaciones serían una positivo. afirmación, y sin embargo, allí... Sí, pero ahora si me dice qué engloban los códigos lógicos, ya es más complejo, porque tanta englobar, es decir, todo lo que sea esto es un código lógico del genio de la lengua. ¿Y cuál es un código estético? Joder. Y los sociales de la lengua. Bueno, no, está complejo. Es entrar en materias está como me decía bastante una vez un cuate le digo, yo te traduzco, pero tú hablas francés bien, ¿sí? Yo te traduzco. Digo, a ver, dime lo que quieres decir aquí a la señorita. Dice, mire señorita, a ver, dile. O sea, yo no, ahora yo no. Dile que no está para saberlo, ni yo para contarlo. ¿Y cómo dices eso en francés? No existe algo así, porque en el genio del idioma no existe algo así. Exacto, sí. Podrá haber equivalentes, pero no sé, bueno, eso ya quedó. Ya quedó que es complicado, inútil y complejo, ¿no? Pero ¿con qué tiene que ver? Uno con el pensamiento, el otro con el concepto de belleza, que es lo estético, y el otro con las interrelaciones grupales y personales que hay a la hora de usar el idioma, que es un instrumento de comunicación. Sí, pero ahí tendría que ver mucho el hecho de sociales de la lengua. Por ejemplo, si alguien dice chido, ya sé que pertenece a un grupo social especial. O quiere pertenecer. Sí. Bueno. A ver, ¿qué es la comunicación intrapersonal? Sería interpersonal. No, aquí dice intra. Pero intra Intra sería hacia con uno adentro, mismo. con uno mismo. Sería la Un comunicación monólogo. de alguien consigo mismo. Sí, es Como como Adán cuando Mamones. te pones a meditar y te pones a reflexionar, como si dijera, Sería una con forma. uno mismo acerca de lo que haces, lo que dices. Eso es Pero Eso don es Alfonso, intrapersonal. no se preocupe mucho. Hay cosas muchísimo, de mucho interés y de mucha aplicación práctica antes de entrar en problemas bizantinos tan profundos que luego, no en serio, porque la primaria, la secundaria y la preparatoria no la tenemos bien puesta. Sí, y digamos que no por eludir el tratamiento del asunto, sino que los propósitos de un programa como este no son exactamente llegar a esas profundidades, porque sería tanto como hacer teoría lingüística. Sí, serían ideas muy jaladas. Sí, como una llamada. Sí, sí, no, Aladas. como una llamada que recibimos la semana anterior. Creo que se quedó por allá con Clemente. Un señor que decía... El señor Salvador Pérez mencionó también que, bueno, que no todas las cosas que Manuel Munguía dice son ciertas. Sí. No, pues eso es lógico. Eso tiene mucha razón por lo siguiente. En materia de etimologías,
hay un principio. No todo lo que decimos es la verdad, porque es muy difícil saber exactamente dónde nació una palabra y si de ahí nos llegó a nosotros o no. Dicen los etimólogos, en materia de etimologías lo importante es que la versión que demos sea válida, no cierta o verdadera necesariamente, válida. Por ejemplo, hay como 10 versiones acerca del origen de la palabra México, y todas tienen un viso de valor. Y todas tienen sus argumentos. Sí, y te argumenta y dicen, sí, es cierto, sí puede ser. Hasta Gutiérrez Tibón, que dijo que en el ombligo de la luna, expone sus argumentos y tiene visos de razón. Entonces, lo importante es que tengan validez, no precisamente una certeza absoluta. Aunque también, Manuel, habría que decir, yo recuerdo mucho que antes en primaria enseñaban también poesía. Yo tenía un profesor que además de enseñarme poesía, me daba también declamación. Se llamaba el maestro Prócoro Cruz Martínez, por cierto. Entonces, él, cuando íbamos a la clase de declamación y poesía, llegaba y nos decía, olviden todo lo que han aprendido con su maestra de español. Vamos a hablar y vamos a procurar que lo que hablemos suene bonito y suene bello. Entonces, también esa parte es muy importante, no solo decir... ¿No le reclamabas por esas cosas? Pues afortunadamente. Era el alumno, no podía reclamar. Me enseñó muchas poesías él, ¿no? Me enseñó también a declamar algunas cosas de manera grupal, incluso lo hacíamos. Pero es importante también que, bueno, no dejemos de lado lo bello que tiene nuestra lengua. Bueno, la creación no, pero es importante que alguien descubra que hay versiones que no son ciertas, porque eso quiere decir que ya tiene una inquietud extra. Claro. Y es bueno. Qué bueno, porque eso lo va a conducir a buscar otras fuentes y quizás nos dé muy buenas aportaciones. Los niños tienen una manera de construir a partir del lenguaje y la manera en que lo hacen muy lógica. Me acaban de decir mis hijos, oye papá, pues si en ese lugar venden madera, es maderería. Lógicamente, en donde venden pinturas, es pinturería. Sí. Dicen, no, mijo, le decimos telapalería. Y viene del náhuatl. Bueno, aparte considerar que la lengua, el lenguaje va cambiando conforme también la cultura, las propias sociedades se van transformando. Entonces, si antes no teníamos algunos conceptos, ahorita sí los vamos teniendo, lo que son los neologismos. Igualmente se le van aplicando diferentes maneras de conceptualizar esas palabras. Entonces, por ejemplo, lo tanto, la palabra murciélago es murciélago. Es propia. Bueno, y la misma ciencia ha tenido esos tropiezos. Quien inventó la palabra átomo creyó que era una partícula indivisible, por eso se llamó así. Y ahora descubrimos que tiene divisiones. Entonces se sigue llamando átomo, aunque ya no corresponde a sus características reales. Tomé corte, ¿verdad? Sí, corte y sin. Aníbal Asensio, de Minatitlán. Saludos y muchas gracias. Te saluda Manuel. Gracias. El significado de entelequia. ¿La defino? Sí, define. Un cuchillo que le falta la hoja, pero que no tiene cacha. Ahora tú dila bien. Sí, bueno, en telos sería la pretensión última de algo, la perfección de un ser, digamos, la última. Por ejemplo, la entelequia de un huevo es un pollo, por ejemplo. No, sí. Entelequia, ¿no? Hoy es un informe presidencial y es una serie de entelequias totales en las cuales da razones, da hechos consumados, óptimos, sobre pura fantasía. Apoyado en pura fantasía. No sé si me explique, Entonces no hay problema, eso puede ser entelequia. ¿De dónde viene eso? Telos, es la pretensión última, lo que se busca, a donde se pretende llegar. La getología. La ciencia de las señoras. No, la ciencia de la señora enojada. Los señores también ponen jeta, mira, güey. Ponemos... ¿Qué es jeta? Getología. No, pero espejo. Jetas, de la otra es con J. Esta getología no sé. A lo mejor, yo sé que la etología es el arte, la ciencia o el arte o el estudio de la comunicación entre los animales, ¿verdad? Y de su conducta en general. Etología. Etos es conducta. Sí. Comportamiento de los animales. Sí, comportamiento. Entonces, etología, debe ser etología, ¿no? Quizás sí, pero vemos si hay una que sea con G, pero yo no recuerdo. A ver, perdóname. ¿Y getología se puede, aquí está la raíz de tierra,
G, tierra. No, sería Geo. Geotología. Sí, no. Bueno, pregunta, ¿cuál es la lengua, el esperanto? Que ya habías dicho algo, dilo. dijimos, María del Pilar Jiménez. Sí, el esperanto es una lengua creada por un médico oftalmólogo que nació en el territorio de lo que era Polonia en aquel tiempo, ahora ya creo que pertenece a Rusia ese lugar, y hablaban muchas lenguas diferentes en el lugar donde él vivía, y dijo, no nos entendemos bien, mucho menos nos entendemos entre los hablantes del mundo, por eso es conveniente crear una lengua que sirva para muchos o para todos, decía él, y es eso, él se apodaba a sí mismo doctor Esperanto, que quiere decir esperanzado, el que tiene esperanza, y Era el doctor Zamenhof. así se apellidaba, era de origen judío, Luis Lázaro Zamenhof se llamaba. Lázaro Zamenhof. Entonces es la lengua de la esperanza. Es la idea de él esperaba precisamente que con esa lengua que tiene unas reglas muy sencillas, Un día todos todos nos entendiéramos. pudiéramos Sí. entender. Que por cierto, decía Manuel también en otra ocasión, hay una gran comunidad de personas que hablan esperanto. esperantistas, y hay traducciones del Quijote, de 100 años de soledad y de muchas obras de la literatura en Hermosas. lengua española que Bien. están en esperanto. Si alguien quiere saber un poquito más, este buscador que está en inglés que se llama Google, ¿Que no era Google? bueno, se podría decir entre nosotros Google, pero con la pronunciación de la doble O, Google, bueno. ahí tiene una página en esperanto y tiene varias obras muy interesantes. La en pregunta Está bien para saberlo. regalarle a usted una enciclopedia de 9 tomos, más actual, siglo XXI, 9 tomos y con 9 o quién sabe cuántos CD, ¿de qué lengua procede la palabra huracán? No región geográfica, el nombre de la lengua. Es un buen regalo lo que les vamos a hacer a una persona de las que llamen. Juanita, si es tan amable. Bueno, pues el sábado pasado, el sábado anterior, se hizo algún comentario sobre Martín Fierro, que es un relato intenso de la persecución, casi el deseo de exterminio de parte del gobierno argentino para los oriundos, los gauchos en el mero sur de Argentina, y querían casi exterminarlo. El gaucho o payador, que es algo tristemente diríamos que similar a lo que ocurre también en nuestro país con los indígenas, sin ir tan lejos en Oaxaca. Pero mejor vamos a otras similitudes, no tan tristes ni molestas. Vicente Riva Palacio y Juan de Dios Pesa escribieron también una obra muy hermosa, así toda en verso con Martín Fierro, que se llama Las leyendas mexicanas. Y pues yo he querido traer aquí un fragmento, por supuesto, de una de ellas que yo me imagino que todos van a conocer. Hace más de 2 siglos que viví en Córdoba, jardín veracruzano, hermosa villa cuya sien adornan del trópico los frutos sazonados, una linda doncella que en sus ojos del africano sol lleva los rayos, y con su tez morena va diciendo que es también de la raza de los blancos. Nadie a sus padres conoció, mas todos, al mirar sus cabellos encrespados, la morbidez de sus graciosas formas y su ondulante seno y rojos labios, la mulata la llaman, pues sospechan que fue hija de morena y castellano. 1000 distintos rumores en la villa respecto a la joven circularon, diciendo que conoce los secretos de las ciencias ocultas, que los altos misterios de la magia que profesa le prestan un poder tan soberano que a sus órdenes llegan obedientes los malignos espíritus temblando. Ah, mira, La mulata de la Córdoba. mulata de Córdoba. Bonita leyenda, ¿eh? Sí. Y qué manera de describirlo tan hermosamente cursi, ¿no? Se puede decir, ¿no? La diferencia formal es que esto está escrito en endecasílabos,
mientras Martín Fierro está escrito en octosílabos, es una poesía más popular, digamos. En decasílabos es de 4. 11 sílabas, y allá es de 8. No rima tanto como para 11, no se detecta tanto. A ver, los malignos espíritus temblando. Está bien. Y a sus órdenes llegan obedientes los malignos espíritus temblando. Pero es que yo creo que rima con la otra anterior. No, pero dice de la métrica. Pero es en decasílabos. Son 11, sí. Bueno. En otra parte de la leyenda de la mulata, que también se supone que la tenían ella encerrada en la Ciudad de México, se dice que dibujó una barca. El final feliz. Sí. El final de la mulata dibuja una barca en la pared precisamente de la celda y se sube ella a la barca y se va navegando, ¿no?, entre los ojos de los carceleros. Que se vuelven locos los carceleros. Que se vuelven locos, ver, al ver a la mujer. cómo vi a la mujer. Por cierto, mulata viene de mula. Sí, claro. Precisamente viene en ese sentido creían? por la visión híbrida de que tenían, de que la mula es hija de caballo y asno, ¿no?, y burro. Y el mulato es hijo de blanco y negro. Claro. Y de ahí el verso que prietas hasta la... ¿cómo? Prietas hasta las mulas son buenas. ¿De dónde proviene ese dicho? Nada femenino. Nada halagador. Amistoso, Nada ni bueno halagador a a las mujeres. Caballeroso. Bastante Misógino, por De todo cierto. misógino. Bueno, pero lo misógino no le quita lo verdadero. Por- No. Nosotros lo ponemos aquí como un empírico. ¿Cómo se llama eso? Con un panorámico. Como un proverbio. ¿Cómo se llama? No, pero ¿por qué va a ser proverbio? Es que si fuera proverbio sería palabra sabia, pero pues no necesariamente es sabia. ¿Cómo que no? No, ¿por qué? Es que las no morenas, las no morenas también son buenas. Pero la afirmación de una cosa no es la negación de otra, obvio. Pero trata de inducirla. No. A ver, permíteme. Es un paronímico. ¿Cómo se llaman los proverbios? Parónimo. No, paremias. Paremias. Pero Paremiología. sí, Ese es un refrán, dicho pero es no. un refrán Pero que no- forma parte de la paremiología. Sí. Punto. Sí, Eso no es incontestable. pero no necesariamente es verdadero. Es un refrán misógino. También. Eso sí. También. O esto también quiere es decir- un alegato bizantino. Pero no quiere decir que sea mentira. No, porque Me van a pegar al final aquí todas las mujeres. Maestro Pacheco, ¿qué significa sepa la bola? Pues no, quiere decir no sé, No lo sé ignoro. nada. Eso quiere decir. Es que bola es una palabra que tiene una significación indefinida. Hay una bola de gente, hace una bola de años. Quienes marcharon a la revolución decían que iban Se a fue la a bola, la porque bola, ¿verdad? iban en Entonces, grupos, sí. Llevó la bola. Que lo sepa la muchedumbre. La muchedumbre, Pero sí. nadie identificado porque Ujú. nosotros no lo sabemos. Así. La canícula, ya llegó la canícula. ¿Y qué es la canícula? Estamos en el periodo que llaman canícula, aunque habría que verlo con muchas reservas por los cambios climáticos. Es una condición para el hemisferio norte que se da en esta época por la posición de la perrita, que eso quiere decir canícula, pequeña perra. No, la canción lo dice. De canis. Bueno, Una sí. perra, ¿qué se llama? La Canícula, sí. Y del can mayor. coincidía con una de las etapas más calurosas del año. Le llaman canícula entonces a esta parte, aunque repito, no coincide ya con lo que antes se decía, porque ha cambiado tanto todo que bueno. Pero agosto sí. El significado exacto de lo que ahora se llama en esta tragedia nacional, que es la persecución de los delincuentes, un sicario. El tenedor de un cuchillo quiere decir. Sicario es el que porta un cuchillo. La sica es un arma blanca, es una especie de puñal con el que ejecutaban a sus víctimas los enviados a matar a alguien en alguna época. En la India precisamente, ¿no? Tenían este tipo de cuchillos y eran específicamente para matar, los verdugos lo utilizaban mucho, y más adelante los sicarios fue un grupo de asesinos pagados para poder ir a matar a Y estas por personas. cierto, asesino viene de hashish, marihuana. Hashishin quiere decir el que está bajo los efectos del hashish, la cannabis, de la mota. Cannabis. De la Cannabis. No, espérame, hay que buscar otro nombre. ¿Cómo le llaman también?
la mamá Mari. La mamá María. Sí. Entonces, la mamá Juanita también se le dice, para que vean que hay diversidad de formas de llamarle. Y La mota. Mota también. Se habla de algunos gobernantes, sobre todo de la región persa y de la región árabe, África, ¿no? que inducían al consumo de marihuana Para- a sus matones a sueldo para que, enervados por la cannabis, Para que se volvieran mataran. agresivos y mataran sin ningún Aunque hay quienes sentido. consumen marihuana y no Desalmados. son agresivos, bueno, Hacerlos no hay que agresivos. generalizar. Otros que son muy agresivos Y no fuman consumen marihuana. Mary Jane Sí. también Ahí le tienes dicen. esta... No, bueno, en fin. Rosalía Guzmán de Martínez de la Torre quiere que sepamos qué significa holístico. A ver, etnia, no, Itzel. Itzel. ¿Qué significa holístico? ¿Tú que sabes de eso, no? No. Holístico es de... Integral. general, Olos ¿verdad? quiere decir Olos. todo. Y Todo. se habla sobre todo en materia médica de tratamientos holísticos cuando abordan las diferentes partes o los diferentes aspectos de la personalidad, que no solo curan el cuerpo, sino que curan El alma. el alma, el espíritu, La conducta. bolsa. las fases psíquicas de la Algo más persona. Sí. integral. Integral o total. Olos quiere decir todo. Dentro Las- de 15 minutos más o menos, 10, 12 minutos, estará con nosotros el doctor José Antonio Lara Peinado, porque ha habido algo que debemos considerar. Mucho se ha hecho para ayudar a los que perdieron todo con el huracán. Y yo también digo así nada más que hay muchos que ya estaban damnificados y el huracán los acabó de damnificar. Pero nadie les ha dicho qué hacer con ese dolor que tienen. Ojalá sigan con nosotros y ojalá podamos ser de utilidad para darles, no sé si un consuelo, una orientación o explicar un poco qué significa el hecho de sentir un dolor grande como es perderlo todo. Adelante, volvemos en un minuto. Bueno, dos o tres palabras que nos faltan, señores de Sopa de Letras. Muchas gracias a Dan Josué y a Itzel Rodríguez, que están con nosotros, pero voy a presentar a unas personas ahorita. Atzalan y Cuetzalan, mi querida licenciada, ¿qué significa Atzalan y Cuetzalan? Atzalan es entre agua. Atl es agua y Tzalan es entre. Entre. ¿Y Ajá. Cuetzalan? Cuetzalan. Cue. No. Bueno, No, no, han no, hablado, Casa. de una relación con pluma, con plumaje, pero hay quienes hablan de otra posibilidad por el fuego. Es un lugar así brillante como la flama. Luminoso. Ajá, luminoso. Francisco Ramírez habla sobre, no sé, ya chántala, a chantar. Ah, sí. Chántala, ahí quédate callado, ¿no? No, es chantar es irse a su casa. Chantli, De chanti, de casa. ¿sí? De, Como flojo, ¿no? Sí. Quedarse en su Está casa. achantado. Ajá, Se se queda. dice. Entonces cuando Está achantado. en Pero el igual dicho, aplicaría ya la chántala, casa. quiere decir ya vete a tu casa. Ujú. Es como verte a Fíjense, flojear ni a tu sabíamos. casa. Eso. Aunque Bueno. achantado también es una persona que tiene el semblante triste. Una persona triste No, también no hay. lo he oído así. También le pueden decir así. Es agüitado. Bueno, también le dicen agüitar. Bueno, se puso una pítima.
Se emborrachó. Esa es una Pero ¿qué emborrachada. significa pítima? Pítimas eran unas tarjetitas con las que jugaban los niños, como luego en algunas épocas que salen, digamos, estampas que traen a los héroes de la independencia o cosas así. De Los Robocop. chiquillos andan felices y ya no saben qué hacer con ellas. Y esas eran unas llamadas pítimas. ¿Con C o sin C? Pítima. No, No. sin C. Pítima. Pítima. No sabemos de dónde proviene. ¿Será italiano? A lo mejor. Sí. No recuerdo la apúntale raíz, para no saberle. recuerdo, Y víctima No. con No, P con y C, no. C. No. Con C no. A ver, por No, favor. pítima, la pítima también era un emplasto que se ponía antes, en donde venía precisamente con azafrán, y venía de epítemo, que era la parte de la medicina que se utilizaba con los emplastos. No quiere decir por fuera. Sí, se ponía en la parte, en el pecho, Epi alrededor de o fuera, ¿no? Encima. epítemo. Bueno, Elías Muñoz habla sobre la palabra huracán que no proviene del maya, ¿no? No. Entonces, lamentablemente, no podemos ponerlo en nuestra cápsula, ¿no? Cápsula, ¿no? Cápsula de cristal. Sí. ¿Cuál es el significado de la palabra Tepec? Tepec, cerro. Cerro, ¿eh? Tepec es Macuil, cerro. Tepec. Macuiltepec puede ser el Macuil 5. 5, Tepec el cerro. quinto cerro o sí, prácticamente es el quinto cerro. Ya está. 5 cerro. ¿Por qué existen tan poca información sobre la vida de William Shakespeare? Pues porque no leemos. No, no hay poca, hay mucha. Hay mucha información de Shakespeare. Claro, Sí. parece que no existe, mi querido José Pulido, porque no nos tomamos el trabajo de hacerlo. Además Felici- que hay mucha información Shakespeare, pero en inglés. ¿Por qué se llama el Tajín? Porque es el del ¿El dios qué? el dios del trueno. Trueno. Dios del trueno. Muy bien. Que Es sirve, Totonac. que da lugar a una gran festividad de carácter comercial, no. Artístico, Artístico, cultural. Perdóname por mi vulgaridad, artístico cultural. Es artístico cultural. Dicho lo anterior, vamos a tener muchísimo gusto en presentar a la pianista, pianista Luisa González Pardo. Muy bien, Luisa, mucho gusto. ¿De dónde eres? gusto, ¿Eres buenas jalapeña, noches. Luisa? Así es, orgullosamente jalapeña. Qué bueno que tengas orgullo de ser de nuestra tierra. ¿Dónde estudiaste piano? Inicié mis estudios musicales en el CIMI Jalapa, Centro de Iniciación Musical Infantil, que pertenece a la Universidad Veracruzana, y después ingresé a la Facultad de Música de la misma universidad. Muy bien. ¿Ya eres una pianista titulada? Sí, soy egresada de la Qué bueno. universidad. ¿Tienes alguna actividad próxima en algún concierto reciente? Pues recientemente lo que acaba de suceder es que se dieron los resultados del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, que pertenece a Conaculta, en Sí. el cual salí seleccionada como intérprete del FONCA. Entonces es una beca a nivel nacional, de las más importantes. ¿Te vas a ir a del estudiar a artístico. México? No, el proyecto que yo envié mi trabajo como pianista ha estado enfocado a la educación. Desde Bien. 1991 yo doy ¿Vas a clases. enseñar piano? Doy clases de piano y música. Entonces, en este momento lo que voy a hacer con este proyecto son conciertos de piano a público en general, pero con Enseñándoles. una dedicación especial a los pianistas. Con una idea didáctica. Niños, ajá. ¿Qué quiere decir didáctico? ¿Qué quiere decir? Destinado a la enseñanza. Eso es lo que te iba a decir. Pues si eres tan amable, mi querida Luisa González Pardo, de pasar al piano, porque habremos de escuchar la mazurca de Villanueva, opus 20, que opus quiere decir Obra. obra número 20, opus es latín, opus dei, que es otra cosa, Eso es otra cosa. es la obra de Dios, be careful, be Oh. careful, ¿no? Opus dei. Bueno, por tanto, me distraje. La pianista interpretará la mazurca de Villanueva, opus 20, y el estudio y después un estudio de Chopin. Aquí está lo de Villanueva. Adelante, Luisa González Pardo. Y ya está aquí el doctor José Antonio Lara Peinado para hablarnos de ese dolor de haberlo perdido todo. Muchas gracias, señoras.
Gracias, pues hemos oído a la maestra de piano Luisa González Pardo y la felicitan sus alumnos Carla Paola Garda. Muchas gracias, son muy amables y están llegando más llamadas de algunas personas que hablan sobre la lengua de donde a la cual pertenece la palabra huracán y no es la lengua maya, lamentablemente para esta persona. También para don Víctor Manuel no es la lengua maya, ni para esta, ni para don Carlos Báez que dice que es náhuatl, ni para don Jorge Flores que dice que es maya, señora González tampoco, y no es el náhuatl, Héctor García tampoco, no está, no es esto, y Raúl no es el náhuatl. En cambio, estas personas, ¿cuáles son? Esta tampoco, no es griego, ni es la que ustedes me dicen, pero aquí están unas que sí son y que le vamos a pedir a Samantha que sea tan amable en doblarlas y meterlas en la cápsula de cristal. Tenemos una filmación por ahí, son ustedes tan amables. Y quiero saludar con mucho afecto al doctor psicoanalista José Antonio Lara Peinado. Mucho gusto, doctor. Muchas gracias y bienvenido. Tenemos por ahí una filmación, a ver si está, acerca de las imágenes dolorosas de personas que por causa de una inundación, de un derrumbe, de un incendio, han perdido su casa, sus pertenencias, cuando no un miembro de su familia, o dos o más. Pero generalmente las instituciones gubernamentales o la caridad pública o la caridad de los medios de comunicación, entre comillas, vienen a ayudarles, y las diversas instituciones que pretenden ayudarles a veces quiero suponer que los ayudan muy efectivamente, pero yo creo e intuyo que no se puede ayudar a todos. Y muchos de ellos se quedarán con un dolor, con una angustia de haberlo perdido todo. No me quiero ni imaginar el hecho de que usted se encuentre en el hecho de decir, bueno, ayer yo estaba bien o mal, pero establecido. Tenía yo luz eléctrica, mis cosas blancos, quizá hasta una lavadora y obviamente la televisión en medio del cuarto principal. Y unos tienen más, otros menos. Viene el río, se lo lleva todo. ¿Y qué hay que decirlos? ¿Y qué se hace en realidad por el alma, por el espíritu, por el criterio, por el dolor de esas personas? Adelante, doctor. Bien, primero habría que decirle a todas las personas que están ahorita en un proceso difícil de duelo, de tristeza, de angustia, que con profundo respeto a partir de esta tribuna nos dirigimos a ellos, no en el afán comercial de presentar el dolor, porque pareciera que hay un ejercicio de presentar el dolor para lucrar con el dolor. Y de usarlos a ellos. Claro, de usarlos, ponerlos en la televisión y poner cara afligida y mientras sigue sufriendo la gente. Yo el día de ayer por la noche estaba con alguna comunidad cerca de Tulancingo en donde también hubo problemas. Claro, se desborda una presa, la gente pierde todo y escuchar el dolor de la gente, ver a la gente en este sufrimiento, en esta muerte, valga la expresión, que ha perseguido a los pueblos, a nuestro pueblo, a los hermanos indígenas durante más de 500 años, verdaderamente nos destroza, ¿no? Siempre los pobres, es a los pobres a los que les pasa todo, son ellos los que año con año pareciera que ya estamos acostumbrándonos a este panorama en donde ellos tienen que perder muerte, dolor, sangre, siempre, 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 ¿no? Entonces, ayer que estábamos platicando con ellos y sobre todo tratando de atender un poco a lo que pasa emocionalmente, tenemos algunas ideas que se pueden aplicar en las comunidades. Vuelvo a repetir con profundo respeto, no basta ya de pensar que con una despensa se va a resolver el problema es más de fondo y el mensaje en general, y lo hago extensivo porque así me lo solicitaron ayer este grupo de gente desplazada, lo importante es que se acaben las condiciones de pobreza de la gente. Pensar que llevar las láminas o la despensa va a solucionar el problema es una falacia. Lo importante es cambiar este brutal sistema económico, y mientras no se cambie este sistema económico, mientras no se cuestione al neoliberalismo con toda la fuerza con la que la pobreza y la muerte nos dicen, no van a cambiar las condiciones.
de esta gente, ¿no? Es muy importante a los que están ahorita pasando por un momento de tristeza, de soledad, de angustia, de haber perdido todo, por favor, si tienen que expresar, si tienen que llorar, si tienen que golpear, si tienen que patear, si tienen que gritar, háganlo. Es fundamental que ustedes desplacen y proyecten ese dolor, esa angustia que se tiene, no hay que reprimirla. Porque muchas veces a la gente se le dice, no llores, aguántate, pero el reprimir al único que va a llevar es que el problema crezca en lo interno. Entonces hay que expresarlo, si hay que llorar, hay que llorar, si hay que gritar, hay que gritar. Esto es fundamental. Otra cosa que nos han venido diciendo siempre, ¿no? Si piensas negativamente, es malo para ti. Así que por favor no pienses negativo. Los consejos que estoy dando surgen del trabajo directo con las comunidades. Es decir, no es un asunto de club del optimismo. Entonces la recomendación es la siguiente: si usted perdió todo y ahorita se encuentra en esta soledad, si tiene que maldecir, hágalo. Si tiene que desear la muerte, hágalo. Piénselo. No reprima estos sentimientos y estos pensamientos negativos, porque si se están reprimiendo, lo único que acontece es que más vamos a estarle abonando a algo que se llama angustia. Entonces, si yo tengo que pensar y, perdón la expresión, mentar la madre a algo o a alguien, hágalo. No esté usted limitándose, no esté usted pensando, ay, pero ¿cómo voy a decir eso? No, tiene usted que dejar fluir en el pensamiento y en el acto. En términos clínicos para nosotros se llama eso desplazar y proyectar. Es fundamental que todas las comunidades que están sufriendo recuperen el contacto. Cuando se pierde todo, cuando se levanta la gente y ya no hay nada allí alrededor, llega una soledad que de pronto empieza la gente a aislarse. Es muy importante, sobre todo con los niños, hay que regresar al contacto, hay que darles un abrazo. Hay veces que no es necesario hablar, porque hay veces que no se puede expresar. Lo que no se puede expresar es angustioso, es doloroso, ¿no? Entonces, un abrazo, un saludo, la mano en el hombro, va a ayudar mucho a que la misma gente empiece otra vez a darse cuenta que no está solo, pues, en esto que le está aconteciendo, ¿no? Es muy importante a los niños. ¿Por qué nos centramos en los niños? Porque de pronto el niño percibe esa pérdida y no sabe qué hacer con eso y su cuerpo empieza a reaccionar. ¿Cómo reacciona el cuerpo de un niño, no? De pronto ya avisaban para el baño y dejan de avisar para el baño, empiezan a orinarse en la noche o inclusive en el día. Los papás en muchos casos, por la misma angustia y desesperación que tienen, tratan de decirles a los niños que no lo hagan. Por favor, papás, hay que dejarles fluir eso. Es una forma que tiene ese cuerpo pequeño de expresar, de sacar lo que le está lastimando. Dejemos que fluya. Inclusive también pasa con los adultos que empiezan a tener miedos, empiezan a tener terrores nocturnos. Por favor, no traten de medicarse, no traten de quitárselo a golpe de una especie de regla, de no me va a pasar, no tengo miedo, no. Hay que dejar que esto fluya. Esto es muy importante, ¿no? Es importante también tratar de apalabrar el sufrimiento, que la gente se pueda sentar en las tardes, se pueda sentar alrededor de lo que no hay, que podría ser ya una no casa, valga la expresión, de las ruinas, y empezar a apalabrar el dolor. ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me pasa? ¿Qué pienso? ¿Qué va a acontecer? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis frustraciones? Al apalabrar el dolor evitamos la violencia. Y esto es muy importante porque cuando se pierde todo, cuando no hay nada y no se apalabra eso, adviene la violencia. El jefe de familia empieza a desesperarse, ella también, los hijos son víctimas de eso, y todo por no apalabrarlo. Hay que apalabrar el sufrimiento, es muy importante. Otra cuestión para estos grupos vulnerables ahora mismo, ¿no? Hay que ubicarse en la realidad. De la gente de poderosa no se puede esperar nada, y el hecho de estar sufriendo ahora mismo mucha gente nos da muestra de ello. Entonces hay que apostarle a los colectivos. De arriba no va a venir nada. Lo único que se puede construir es desde abajo. Así que voltee a ver a su compañero de al lado, y cuando estén dando el apoyo, es muy importante que lo pidan las comunidades completas y no lo pida una familia aquí y otra familia allá, no. Tienen que organizarse, tienen que juntarse, construir el colectivo, y el mismo colectivo tiene que irle a exigir al gobierno lo que... ¿Le llama colectivo a un grupo de ciudadanos? Sí, a un grupo de ciudadanos. El colectivo tiene la posibilidad de escucharse y de reconocerse en la opresión. A eso le llamamos colectivo. A un grupo de personas que se reconocen oprimidas y que en esa opresión... O lastimadas, en este caso por un meteoro. Sí,
Sí, por un meteoro de todo tipo, ¿no? Una cosa es el meteoro natural, estimado Saldaña, y otra cosa es ese que vienen arrastrando. Porque mucho tiempo, eso es ¿no? lo que decía yo, pues damnificados ya estaban. Claro. Entonces, se acrecentó su daño. totalmente, ¿no? Damnificado viene de daño, ¿verdad? De daño, exactamente, ¿no? Entonces, estos colectivos tienen que organizarse, no pedir el apoyo aislado, porque si se pide aislado, no va a haber mucha posibilidad. Es muy importante que regresen a sus prácticas antiguas. ¿Qué quiere decir esto? Los grupos vulnerables muchas veces no tienen acceso a la medicación. Entonces, es necesario regresar al uso de las hierbas. Es necesario regresar a estos conocimientos ancestrales que sí tienen y que a veces empiezan a olvidar a lo largo del tiempo, y porque hay una especie de idea de que todo se tiene que curar con pastillas. No es cierto. Hay que regresar a los usos naturales. Es muy importante, y esto también se lo debemos a los grupos indígenas y lo aplicamos mucho en el hospital, los ejercicios en términos de respiración. Bien saben los antiguos que me están escuchando ahora mismo que cuando se respira por la nariz, se inhala y se exhala por la boca, estamos en un proceso que tiene que ver con nutrir algo. Pero el otro, lo contrario, que es aspirar por la boca y exhalar por la nariz, implica calmar. Entonces, a esta gente que está pasando por un momento de tensión, es muy importante que hagan el ejercicio a partir de respirar por la boca y no por la nariz 13 veces. Y eso lo saben muy bien los antiguos. Saben perfectamente que el respirar por la boca tiene que ver con adormecer, con relajar y con enfriar. Ese es el sentido de respirar por la boca. Ahí tiene que ver un poco el suspiro, como que tiene algo que ver así de con esa cuestión, tomar aire muy profundamente. Exactamente, ¿no? Sí. Más que respirar por la nariz. Entonces, bueno, acá también sería muy importante decirle a la gente del gobierno que sería interesante que pudieran capacitar a la gente, no nada más en la entrega de, sino qué hacer con los grupos que están en una fuerte crisis, cómo capacitar a la gente para empezar a trabajar el sentimiento, cómo empezar a capacitar a la gente para que pueda dar cuenta y escuchar el dolor de... Digamos que está usted sugiriendo que hubiese brigadas de carácter psicológico. Claro, pero no de los psicólogos, no las hay, o hay brigadas de carácter psicológico que van a tomarse la foto con la gente, porque nos ha tocado, bueno, a mí en Chiapas me ha tocado, en Oaxaca me ha tocado, en donde llegan de pronto los psicólogos y es, ay, pobrecito, mira cómo está. No se trata de estar compadeciendo al otro, no se trata de estar minimizando al otro, no se trata de estar llorando con el otro y la gente se va llorando en el camión de regreso a sus lugares y va a hablar de los pobres y de lo que vivió en restaurantes de lujo. No se trata de eso, se trata de ir a un trabajo conjunto con el otro. Escuchar el dolor no es fácil, ahí habría que capacitar. ¿Qué es hacer el duelo? Eso me lo dice dentro de un minuto, por favor. Vamos a ver lo que significa hacer el duelo. Y llámenos, por favor, si usted conoce o sabe de personas que pueda hacerles de utilidad esto. Adelante, por favor. Bueno, gracias a María Eugenia Hernández de Rinconada, mi prima, muchas gracias, eres muy amable, que me llama siempre. Bernardo Muñoz López, muchas gracias, don Bernardo. Sergio Guzmán, también muy amable. Juana González, felicita a la pianista Luisa González Pardo. María Luisa Cano Quirós, también muy amable y muchas gracias, pero no, la palabra huracán no viene del alemán. Dora Medina Beatriz felicita el programa y le agradezco mucho. Le decía yo al doctor José Antonio Lara Peinado que qué significaba, estábamos hablando, por si no nos había oído, de las personas que por el huracán de buenas a primeras se levantan y el agua se llevó su casa. Vamos a suponer, bueno, para quienes perdieron algún familiar, que en todo caso no hubo
grandes pérdidas en Veracruz en cuanto a vidas se trata. Sí, hay muchos y debe haber muchos que perdieron su casa, sus muebles, se inundaron, tienen problemas graves para tener alimentación, y otros, los campesinos que perdieron su cosecha. Eso es cortar las esperanzas de alguien. Es decir, un campesino tiene esperanzas, obviamente, en cosechar, eso se descarta. Y hablábamos de qué significa en un dolor así, en una pérdida así, hacer el duelo. Bien, sí, suena fácil decirlo, pero no lo es tanto, ¿no? De entrada hay que ir dando cuenta que pasamos por diversos duelos durante toda nuestra existencia, desde que nacemos hasta que, vaya, tenemos que aceptar el último, que tiene que ver con la muerte, ¿no? Trabajar el duelo, ¿qué es esto del duelo? Sería en términos muy concretos aceptar la falta, pero aceptar la falta no es tan simple, porque la pérdida de cualquier cosa en el presente también nos va a remitir a las pérdidas que hemos tenido en nuestra historia. De tal manera que una persona puede perder el día de hoy su casa, puede ser muy doloroso, pero para otra puede ser casi la muerte, porque también tiene que ver con cómo ella ha vivido a lo largo de toda su historia sus diversos duelos. ¿Qué representaba su casa para ella? Claro, o por ejemplo la cosecha, ¿no? Sí. Es perder todo, es la muerte. Ahora, no es tan fácil decir a la gente, bueno, pues cierra el círculo, acepta que ya no lo tienes, ubícate en la realidad. Sí, no. No perdiste la vida, topa en eso. El dinero va y viene. Sí, eso entra muy bien al discurso consciente, pero el problema es lo que desde adentro. Sí, pero un campesino que gana 35 pesos al día, o que está supeditado a la cosecha, que va a cosechar su media hectárea, que son 10 o 20 costales de maíz, decirle el dinero va y viene, si se lo dice usted a Carlos Slim, lo creo, ¿verdad? Sí. Pero para un campesino el dinero no va y viene. No, es terrible. Entonces, ¿qué sería esto de enfrentar y superar el duelo? Hay que acompañar a la gente en ese dolor. Hay que escucharle a la gente en ese dolor. Hay que darle el tiempo. Hay algo muy interesante voy a tratar de ejemplificarlo, ¿no? Se muere de pronto un familiar y aquel familiar no quiere tirar se me ocurre el abrigo que usaba esa persona. Y entonces toda la gente alrededor le dice, pero por favor, ya tramita tu duelo, tira eso. No lo tiene que tirar, porque eso que no quiere tirar es una, valga la expresión, en términos psicoanalíticos está bien dicho, es una representancia de eso que me duele mucho, pero que no quiero perder todavía. Entonces, si yo agarrase ese abrigo y lo tiro, esta persona va a llegar a un estado que se llama melancolía, y la melancolía ya está ligada completamente a la depresión y a la locura. Entonces hay que dejarle a la gente, para tramitar el duelo, sobre todo a los que nos estamos refiriendo el día de hoy, que si ellos quieren estar contemplando 5 horas eso que se llevó el huracán, hay que dejarles. Y no querer empezar a tapar el sol con un dedo y querer arreglar todo, y llegan las máquinas y llegan, no, hay que dejarles vivir, tramitar ese duelo. Si ellos quieren tirarse a llorar en la madre tierra, hay que permitírselos. No hay que estarles negando eso. De esta forma vamos a ir acompañando el trámite del duelo. ¿Cuánto dura esto? Es también algo muy interesante. En términos clínicos puede durar hasta 3 años. Cara. Entonces, una persona que después de 3 años no ha logrado superar un duelo, tramitar un duelo, ya entra en un estado clínico que requiere de un especialista para atenderse. Entonces no es un proceso fácil. Nuestra gente de pronto 1 año, como bien lo dice usted, es damnificada, y al siguiente año todavía no tramita ese duelo y viene el otro golpe. Pues otra vez, ¿verdad? Claro. Por eso hay mucha gente que lamentablemente vive como damnificada, no por los huracanes, sino porque el huracán no tarda 3 años en volver. Claro, ¿y qué implica eso? Violencia intrafamiliar, ¿qué implica esto? Adicciones, ¿qué implica esto? Misoginia, ¿qué implica esto? Una serie de... Huir al norte, claro. Irse. Sí, y dejar a los chicos acá. Recién estuve en Tiziutlán, Puebla. Un saludo a toda la gente que por allá nos está seguramente escuchando y viendo el día de hoy. Y es increíble ver comunidades como Tiziutlán, en donde los chicos están prácticamente solos, en tanto los padres ya emigraron a Estados Unidos y no se sabe si están vivos o ya pasaron por otra muerte. La cultura, nuestra identidad pareciera que está cruzada por esta palabra, por la muerte, por el dolor, por el sufrimiento.
Yo creo que es tiempo de cuestionarnos si tenemos que seguir en esa historia o ya es tiempo de darle una nueva significación a esa historia, ¿no? Pero solamente cuestionando el sistema que nos está ahora mismo gobernando. De otra forma, no hay posibilidad de poder cambiar de raíz esto, ¿no? Entonces, lo de los duelos es terrible, las pérdidas son terribles, ¿no? Bueno, que sirva esto pues como una llamada, no sé, con una llamada de que una serie de consideraciones que resultan muy evidentes y muy lógicas, puesto que una cosa es arreglar los problemas cotidianos para que coman los que han sufrido la pérdida total de sus casas o de sus bienes. Sí conservan la vida, pero muy lesionados, claro, muy adoloridos, muy angustiados. Su futuro está lleno de interrogaciones. ¿Qué carambas voy a hacer? Sí, ahora no tengo para comer, pero la cosecha que iba yo a cosechar, valga la redundancia, dentro de 2 meses ya se perdió. Entonces hay que llamar un poquito la atención también para que no todo es llevar una despensa, sino llevar un reconocimiento lógico de qué hacer interiormente. Claro. ¿Qué debo hacer? ¿Debo ocultarme? ¿Debo llorar? ¿Debo buscar al señor de la televisión para que la señora llore y el de la televisión lo filme y explote la filmación? Que eso es lo que vemos, ¿verdad? Sí, eso ya se llama en términos muy claros perversión. Recordemos, como lo comentamos en el grupo programa, la perversión es la pérdida total de los límites. Cuando una persona de la televisión no tiene un límite para estar dando la noticia y está explotando el dolor del otro, ya es un asunto que va más allá de la neurosis, es un asunto básicamente perverso, en donde el dolor se convierte en mercancía de cambalache para sus oscuros, y iba a decir una palabra grosera, pero bueno, para sus oscuros fines, ¿no? Yo sé, porque ahora yo desde el otro lado de la trinchera o de la barrera, te puedo decir a usted que hay muchos periodistas que dicen no, yo soy periodista y tengo la necesidad de informar. Me encontré en una época, ya lo puedo contar, y además, perdón por si es adorno, pues a mí me gusta adornarme, no hay problema, aquí el señor psicoanalista habrá de disculparme, o por lo menos entenderlo. Yo andaba haciendo reportajes en Puerto Rico justamente, y tenía en esa época, y sigo teniendo, algunos admiradísimos personajes de aquella isla, Daniel Santos y Pedro Flores, uno cantante excepcional que marcó toda una época en vida, y don Pedro Flores, que hacía canciones bellísimas, un buen viejo, hermosísimo mulato. Pues ya ahí tramité todo, pedí a don Pedro Flores, iba yo con mi cámara y lo encontré agonizando con su oxígeno, y gracias a que venía yo de México, sus familiares me permitieron ir y entrevistarlo un poquito y hablarle y manifestarle mi admiración y filmarlo, pero nunca me atreví a pasar el reportaje. Se me hizo criminal y hubiera sido en aquella época, que era un personaje, no sé, de repercusión internacional, hubiera sido una noticia, pero el periodista se encuentra quizá. Ahora, eso cuando ya el periodista pregunta, ¿y qué sintió? ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? No está haciendo una labor periodística, está haciendo una labor de buitre. Claro. Sí, una cosa es presentar tristemente un cadáver, eso es una cosa, y otra cosa es decir, a ver, voltéenmelo para acá, échenle tantita sangrita más aquí, eso ya es otra cosa. Y lo dicen, y lo dicen. Claro. Entonces yo creo que eso sí habría que cuestionarlo. Yo creo que el gobierno, si verdaderamente se quiere preocupar por la prevención, que ahora este discurso de la prevención, pues órale, que empiece a cuestionar. No, porque estamos hablando y siendo de utilidad para cualquier instancia gubernamental, porque esto forma parte de la prevención. Claro. Obviamente, hay que prevenir. Una de las causas fundamentales de muchos desarreglos sociales es el dolor. Las revoluciones nacen por el dolor. El dolor que tiene un pueblo sometido hace que se forme una revolución, nazca un líder y hay una revolución. Totalmente. ¿Por qué? Porque le dolía al pueblo. Entonces, y fíjese qué lógico parece, no nos han enseñado a hacer el dolor o a evolucionar, a calcular bien, a manejar bien el dolor. Sí, nos han enseñado a disfrazar el dolor,
Por ejemplo, ¿no? Sí. Para eso están los centros comerciales que son especialistas en disfrazar el dolor. Inclusive es vergonzoso que mucha gente le recomienda a la persona que está en un estado depresivo, váyase de compras. Sí, ¿no? cierto. Y la gente Váyase de compra, compras. regresa, se pone el zapatito, eso, el gusto le dura 24 horas y al siguiente día vuelve a caer al estado depresivo. Sí. Hoy en día quieren medicar el alma, es decir, ante esta desolación del alma hay pastillas para todo, hasta para provocar el amor, ¿no? Entonces, en esta cuestión mercadológica comercial nos están llevando a no enfrentar el dolor, a no reconocer el dolor y a no dar cuenta de que el dolor junto con el hambre es la semilla de toda revolución. Y vaya, ahí estamos diciéndole algo muy importante al gobierno. Ya hay dolor en el pueblo, ya hay muchos pueblos que tienen hambre y estamos diciendo que el dolor y el hambre son semillas de revolución, totalmente. de descontento social. Sí, entonces, por favor, pues hay por que eso atenderlo. es necesario que se examine muy profundamente, subvenir, palabra muy sangrona, pero digo, ayudar a arreglar las necesidades físicas de la población herida o despojada, o no despojada, demolida, destrozada, herida y que ha perdido, ha tenido una gran pérdida, y el otro aspecto que podría ser el aspecto que emocional, psíquico, ¿no? Emocional. Sí, sería interesantísimo que si bien es cierto, sean una chicharra y entrenan a la gente, porque esa es la palabra, para que salga corriendo, también sería muy importante que pudieran trabajar con la gente desde antes, cómo enfrentar las pérdidas que va a tener. Sí. Y eso se podría hacer desde las escuelas, no se requiere gran infraestructura para hacerlo, no se requiere nada, ¿no? Gracias, Astrid Corina Saldaña, parienta, gracias, de Cardel, muy amable. Por favor, Joel Verdejo, gracias mi querido Joel. Bueno, muchas gracias, Joel. Adelante, por favor, ¿quiere leer eso, sí, por favor? con todo gusto. No del nombre, por favor, no, para nada. Pero sí el texto. texto. Dice, su mamá acaba de fallecer, siente un dolor muy grande y todos le dicen que tiene que aguantar y no llorar. Por favor, ¿qué le recomiendan? No se aguante, llore. Ya hemos explicado. Ahí donde se reprime el síntoma, emergerá muy fuerte la enfermedad. Entonces, para ser muchísimo más claro, muchos problemas de cáncer tienen su origen en una brutal represión de todo sentimiento, porque lo hemos visto en los hospitales. Entonces, por favor, déjenla llorar. Ahora, es interesante que los hijos, cuando le dicen a veces a la mamá, aguántate, lo hacen más bien por ellos. Acuérdense que hay un fenómeno que se llama proyección. Cuando yo le digo al otro, se me ocurre, estás gordo, no es porque el otro esté gordo, sino porque yo lo estoy. Entonces es bien importante que cuando los hijos le dicen a la mamá, aguántate, más bien los que se están aguantando son ellos. Entonces, por favor, si nos está escuchando aquí la señora, por favor, llore porque es una posibilidad de llore todo lo que tenga que llorar. Inclusive en Michoacán sabrán ustedes que se contratan a las famosas lloronas que les llaman, ¿no? Pero que son muy útiles porque a fin de cuentas ayudan a que yo pueda mediante ellas llorar lo que no alcanzo a llorar. No, hay que llorar, hay que sufrirlo, el tiempo que sea necesario para poder estar bien. Bien, eso que decía el doctor, de que hay un libro que se llama El cáncer es de origen mental. Eso evidentemente que puede representar, como es comprensible, las mayores dudas del mundo, y hay muchos que lo negarían. Pero me voy a acordar el nombre en un ratito, qué pena. Me acuerdo que yo presentaba mucho en mis programas a una persona que aseveraba esto, era un español, Álvarez algo, no me acuerdo. Pero es toda una tesis y parecería ser que en realidad en muchas personas que tienen cáncer, toco madera, hay todo un pasado de problemas psicológicos graves y de ahí se dedujo, existe el libro. Y no sé si era en pregunta, ¿el cáncer tiene un origen mental o así? Sí, y así es, hay un artículo que pueden ustedes revisar de un servidor en internet que se llama ¿Por qué se enferman los niños?, que es una contribución a la etiología de las enfermedades psicosomáticas. Hemos descubierto, por ejemplo, que en el tratamiento del asma, que en el tratamiento de las alergias, lo que está detrás es un no deseo del hijo.
Entonces muchos niños que hemos trabajado con asma, que no se habían curado, llegan al consultorio y encuentran cura. ¿A partir de qué? De que trabajamos eso, la parte psíquica y emocional. Volvemos en un minuto, vamos con la pianista Luisa González Pardo, que nos interpreta el estudio de Chopin. Adelante, por favor, Luisa. Bueno, Efraín Belmont de Boca del Río dice que lo que está diciendo el psicólogo es cierto y que todos lo saben, que dé soluciones. No, aquí solución así como decir haz esto, no se puede. No. Pero sí ya dimos al principio 4 o 5 cuestiones clínicas comprobadas con grupos vulnerables que sí se pueden hacer. Yo creo que lo que dijimos al principio se puede perfectamente aplicar a manera de solución, de propuesta, claro que sí. Bueno, Blanca Torres lo felicita, doctor, porque está acertada su participación y por sus comentarios para ayudar a esta pobre gente, ¿verdad? Dicho pobre gente en el sentido real, no despreciativo, sino personas que en su pobreza han sido lastimadas. Ana Berta Jaimes comenta que Cuetzalan significa tierra de quetzales. Esto es para otra pregunta y esto también es de otra pregunta. Muy bien, mi querido doctor. Bueno, pues entonces vamos a empezar a despedirnos. ¿Quiere sacar una conclusión de qué se puede hacer y cómo podemos resumir este aspecto tan importante que es el canalizar, el manejar convenientemente el dolor para las familias que lo han perdido todo? Sí, de manera breve, para el gobierno la propuesta sería que empiece a capacitar gente para que trabajen esta parte emocional en con los grupos vulnerables. Eso es punto número 1. Siguiente, es importante que la gente que está en un proceso difícil ahora llore y exprese lo que tiene, no lo limite. Si tiene que gritar, grite; si tiene que pegar, pegue; si tiene que maldecir, maldiga. Es importante que si viene algún pensamiento negativo, lo externe usted. Siguiente propuesta, recupere el contacto. Cuando tenemos un problema emocional muy fuerte, lo primero que se quita es el contacto. Hay que regresar al contacto, es decir, al abrazo, a mirarse, a tocarse, a tener a los pequeños, sobre todo a los niños. Es muy importante que no se pierda el contacto con los pequeños. Siguiente, no se preocupen si los niños empiezan a presentar algunos síntomas como terrores nocturnos, como que se empiezan a hacer del baño cuando ya avisaban. Por favor, dejen que fluya, es su manera de dolerle al pequeño, es su forma de expresar. Recordemos que el pequeño a veces no tiene las palabras necesarias para poder expresar todo el dolor que siente. Otra, ubicarse en la realidad y dejar de estar esperando. Ya no tenemos que estar esperando, hay que empezar a movernos y a organizarnos en colectivos. Esto es muy importante. Lo otro, es importante que las comunidades regresen a la medicina tradicional y, por favor, los ejercicios que recomendamos de respiración, una nariz, boca y la otra boca, nariz, hay que hacerlo cuando estemos en momentos de mucha tensión. Verdaderamente van a darse ustedes cuenta que les va a ayudar a la oxigenación del cerebro, y cuando se oxigena el cerebro hay procesos de pensamiento muchísimo más lúcidos. Estas serían las recomendaciones. A fin de cuentas, el tono fuerte que se ocupa el día de hoy y que un servidor ocupó el día de hoy,
No puede ser de otro modo. Yo el día de ayer estuve con la gente que no tiene nada, que perdió todo. Y ante eso creo que no puedo quedarme bajo ninguna circunstancia callado. Muchas gracias, estimado Saldaña. Gracias, doctor José Antonio Lara Peinado. Esperemos pues que estas contundentes afirmaciones de usted sirvan para nuestro querido público y sobre todo aquellas personas que por ahí en los albergues, en algunos lugares ya establecidos donde se están recuperando, pues les sean de utilidad. Muchas gracias, muy amable. Feliz retorno a Pachuca. Y su libro, por favor, infórmenos de su libro y dónde lo consigan, porque muchas personas han preguntado. Bueno, el libro, ya saben, mi número telefónico, se los doy nuevamente, 01-771-7111-532, nuevamente 01-771-7111-532. Llámenme, yo se los mando el texto, y me parece que en Casa Juárez había todavía unos textos. Sí, entonces y vamos si no, pues a ver. yo por ahí traigo. Sí. En Casa Juárez... Mañana no va usted a dar Mañana no, yo tengo que estar mañana mismo en una comunidad cercana entre los límites de Pachuca, bueno, lo que es Hidalgo, Veracruz. Me invitaron a una charla con gente también que ha perdido todo, entonces yo en un ratito más tomo el camión, regreso para allá y me voy con esta gente a trabajar. Bien, el doctor Rogelio Vázquez Flores habla si el psicólogo ha tenido oportunidad de estudiar la Biblia y su psicoanálisis al respecto del tema del que está hablando. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla de la aceptación del sufrimiento y del dolor como un momento o como una posibilidad de emancipar el alma. Sí. Ahí tendríamos que tener un trabajito y una plática muy duro, interesante. ¿No? ¿Qué dice aquí? Bueno, Martín Basurto. Bueno, no, eso es otra cosa. Bien. Sí, José Antonio Lara Peinado y mi teléfono 01-771-7111-532. De la Biblia, la religión y el psicoanálisis sería bueno algún día hablar un poquito. ¿no? Ahí tenemos de dónde contar. Sí. A ver, adelante, por favor, quieren ver si eres tan gentil para la enciclopedia siglo XXI, que son 9 tomos, saca un número, dale vuelta y saca uno, por favor. Y entonces con muchísimo gusto se lo vamos a obsequiar, este obsequio que es el gobierno del estado de Veracruz. Y aquí, no se ha visto, pero no lo he cambiado, ni tú tampoco. La enciclopedia será, la respuesta es el idioma taíno y la respuesta es para la enciclopedia es para Leopoldo Menses Gutiérrez y ya aquí mismo le voy a poner enciclopedia para que no haya de aquella chuchita. Enciclopedia. ¿A cómo estamos? ¿A 23? 25. 25. Agosto. Por favor, lo entregas en la oficina a la señorita para que no... Y a ver cómo nos dice usted para que se lo mandemos o que con una carta lleguen aquí a Juárez 126. Gracias, doctor José Antonio Lara Peinado, y nos vamos a nuestra reunión Bohemia de la Nostalgia. Gracias.